Hola, 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 hola. ¿Cómo se encuentran, estudiantes? ¿Listos y preparados? Hoy, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, desde Aprendo en Casa, te da la bienvenida. Y de todo corazón espero que te encuentres bien de salud. ¿A qué no sabes? Que en esta semana y las 2 semanas que siguen vamos a analizar la experiencia de aprendizaje número 5, que tiene como título Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. ¿Cómo puedes tú construir tu comunidad a partir del Bicentenario? Durante estas 3 semanas lo vas a ver cómo lo puedes hacer. Empezamos con la clase número 57, que tiene como tema: analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. ¿Sabías tú que ya pasaron 200 años de independencia del Perú? Pues hoy vamos a analizar y vamos a reflexionar acerca de ello. En esta clase recuerda tu meta. ¿Qué debes lograr el día de hoy? Hoy vas a explicar el concepto, la importancia y el objetivo del proceso de la independencia del Perú. Para que tú logres la meta, debes realizar varias actividades. Una de ellas es describir. Hoy vas a describir imágenes de personajes del pasado para identificar a qué época de la historia corresponde. Qué fácil, ¿verdad? ¿Quién no sabe describir imágenes? Pues hoy tú lo vas a lograr. También vas a ubicar lugares y épocas donde ocurrieron los acontecimientos a partir del análisis de imágenes y textos. ¡Qué fácil y sencillo va a estar esto! Y también vas a explicar la importancia y el objetivo del proceso de la independencia. Así que si tú logras estos 3 criterios, vas a llegar ¿a dónde? A la meta. Empezamos con la clase. María y su mamá se encontraban en su casa, cuando de pronto escucharon en la radio: llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el Bicentenario. Luego de escuchar lo que se dijo en la radio, María y su mamá empezaron a dialogar. ¿Celebrar? Sí, pero también reflexionar, dijo la mamá. Mientras que María dijo: ¿celebrar, mamá? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? Luego de escuchar la mamá a María, pregunta: ¿qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? ¿Qué crees tú que le responderá María? ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden, hay mucha inseguridad en la comunidad. La población anhela una mejor calidad de vida. ¿Viste lo que María le dijo a su mamá? Este año seguramente estás escuchando lo mismo que María. Y al igual que ella, también te están surgiendo muchas inquietudes. Ayudemos a María a resolver su pregunta sobre qué tenemos que reflexionar. A partir de ese cuestionamiento que María se hace, nosotros vamos a reflexionar a través de algunas preguntas. ¿Por qué María tiene esa pregunta? ¿Sabes tú por qué María se hace esa pregunta? Porque María sabe que siempre las personas hacen lo mismo y que no mejoran en su forma de actuar. ¿Qué tendría que hacer María para resolver su cuestionamiento? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué tendría que hacer María? María tendrá que proponer acciones de participación ciudadana que contribuyan a cambiar actitudes y a construir el país o comunidad que deseamos. ¿Cómo tú podrías ayudar a María? ¿Tienes alguna idea de cómo podrías ayudarla?
podríamos ayudar a María analizando información sobre los procesos históricos relacionados con el bicentenario de la independencia del Perú y de cómo esto contribuye a enfrentar los retos de una comunidad o país. Luego de reflexionar a través de estas preguntas, vamos a complementar la idea de la independencia. Vamos a ver qué nos dice Gustavo Montoya sobre la independencia. Su estudio nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente de cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Qué interesante, ¿verdad?, lo que nos dice Gustavo Montoya. ¿Crees tú que el país está libre de dominación o exclusión? Para saber si el Perú es independientemente libre de dominación o exclusión, ¿qué nos anima a realizar Montoya? Nos anima a comparar cómo vivían las poblaciones en la época de la independencia y cómo viven actualmente. ¿Estás listo para hacer esa comparación? ¿Sabías que la independencia es un proceso histórico que dura desde 1780? Año en que se dieron las iniciativas peruanas por romper el dominio español, hasta 1824, cuando se libraron las últimas batallas con las fuerzas realistas. ¿Sabías sobre eso? Ahora ya estás listo para responder la pregunta. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio que escuchó María? ¿Tienes alguna idea? Sugiero que se difundan mensajes como: celebramos el bicentenario respetando la vida y cuidando el lugar que nos da vida. Muy buena propuesta, excelente. ¿Tú qué sugieres que se difunda en la radio? ¿Tienes alguna idea? ¿Ya respondiste? Muy bien. Todo es cuestión de tiempo. ¿Te imaginas si hubieses estado antes o durante la independencia? Habrías podido ver los motivos, el orden de los acontecimientos, los protagonistas, entre otras cosas. ¿Cuánto podrías compartir ahora? ¿Ayudarías a analizar tu escenario actual y a María con su cuestionamiento? ¿Estás lista y listo para viajar en el tiempo? ¿Sí? Viajemos entonces al pasado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Vas a realizar un pequeño viaje de 200 años atrás. Imagina. En este paso, la idea es que te ubiques en el tiempo, a partir del análisis de las siguientes imágenes como fuentes de información. Empecemos a viajar al pasado. Observa la imagen. ¿Ya te diste cuenta quiénes son? ¿Quién es el autor de esta imagen? ¿Sabes quién es? Ahora te pregunto entonces, ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención? ¿Te llama la atención la persona que está sentada y realizando un escrito? ¿Sabes cómo se les conocía a estas personas en esa época? Se les llamaba los escribanos. ¿Y quiénes eran los escribanos? Eran personas dignas de confianza que se encargaban de facilitar y clasificar documentos. Existían los escribanos oficiales, los cuales trataban sobre asuntos de gobierno, y los escribanos públicos, que trataban asuntos cotidianos como compras y ventas, pleitos entre pobladores u otros asuntos. Entonces, ¿ya sabes quién es la persona que está sentada? ¿Quién te llama la atención? ¿Será el escribano o te llama la atención la tapada? Obsérvalo. ¿Quién es? Es una mujer que está tapada, ¿verdad? ¿Por qué se tapará para ir a un lugar público? ¿Esta imagen de qué época es? Según la información que ves en la parte inferior, ¿de quién es?
es de Francisco Pancho Fierro. Es una acuarela sobre papel del siglo XIX. Oh, quiere decir que corresponde a los años 1800 hasta los años 1900. Quiere decir entonces que esta imagen que estás viendo corresponde a la época de la independencia o a la época en que los españoles todavía estaban gobernando en el Perú. ¿Ya tienes respuesta? ¿Cuál de los dos personajes te llama más la atención? ¿El escribano o la tapada? Vamos, responde la pregunta. ¿A qué época de la historia peruana representa? Qué fácil, ¿verdad? Representa a la época de la independencia o a la época que gobernaban los españoles. Ahora observa la siguiente imagen. ¿Quién es? Qué fácil, ¿verdad? ¿Quién es ella? Muy bien, ella es María Parado de Bellido. ¿Te das cuenta que debajo de ella hay una moneda? ¿Quién es el que está en la moneda? María Parado de Bellido. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿en qué se diferencia de la imagen 1? Observa acá a la mujer, a María Parado de Bellido. ¿Ella está tapada? No, ¿verdad? En cambio, en la imagen número 1, sí, la mujer está tapada. En cambio, en la imagen número 2, no está tapada. Entonces, ¿en qué se diferencia la imagen 1 de esta imagen? En que la mujer ya no se cubría el rostro como en épocas de gobernación española. Entonces te pregunto, ¿por qué aparece la moneda en la imagen de María Parado de Bellido? ¿Por qué crees tú? Muy bien, aparece la moneda en la imagen para indicarnos que representa a María Parado de Bellido. ¿Dónde se desarrolla la escena? ¿Ya tendrás alguna idea de dónde se desarrollará esta escena que ves ahí en la imagen? Aunque no podemos saber a ciencia cierta, podríamos deducir que esa escena sale del acontecimiento que ocurrió cuando ella iba a ser fusilada. Observa la posición de sus manos, la vestimenta. Podemos deducir entonces que esta imagen se ha desarrollado en el momento en que María Parado de Bellido iba a ser fusilada. ¿Y a qué momento de la historia peruana representa esa escena? Representa a la época de la independencia. Qué complicado ha sido describir la imagen, ¿verdad? Más que nada por las últimas preguntas. Pero ya tienes la respuesta, muy bien. Complementa tu análisis de las imágenes con los siguientes textos. Vamos a ver cómo podemos informarnos más sobre las imágenes que acabamos de analizar. Las mujeres que lucharon por la independencia lo hicieron desde sus propios espacios de vida. María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas. La información que acabas de leer es de Susana Aldaba. ¿Y qué nos dice de María Parado de Bellido? Que era una mujer que ofrecía comida. ¿A quiénes? A los soldados, a los que luchaban por buscar la independencia. Daba vituallas. ¿Y qué será vituallas? Te animo a que lo busques en el diccionario y sepas a qué se refiere. No solamente daba comida, daba vituallas, sino que transportaba cartas. Mira, era una mujer muy valiente. Y por esa acción que le ocurrió, fue capturada y ajusticiada por los realistas y le dieron muerte. Una gran mujer valiente. Otra característica que todavía nos marca es que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena, que fueron aplastadas con mucha violencia. Ello dificultó construir después un movimiento independentista más sólido, cuando el resto de Hispanoamérica ya se movilizaba por la independencia. Por ejemplo,
Recordemos la rebelión de Túpac Amaru, tal como lo estás viendo en la pantalla. ¿Te das cuenta? Quiere decir entonces que desde el año 1780 ya había rebeliones en diversas partes del Perú. Ellos se rebelaban porque querían independizarse de la mano o del gobierno de España. Esta información, ¿de quién es? De Cecilia Méndez. Mira, qué interesante la información. La monarquía española controló la información, sobre todo desde la década de 1790, para evitar que los ideales de la Revolución Francesa se expandieran a sus territorios. Entonces quedaron prohibidas las lecturas que trataban temas políticos y cuestionaran al rey. No obstante, en los barcos que arribaban a los puertos del Pacífico, viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero introducían libros y escritos no permitidos. ¡Qué interesante! Mira este texto número 4. ¿Qué había hecho la monarquía española? Esta monarquía española no permitía desde el año 1790 que ingresara información al Perú. Pero gracias a la habilidad de los peruanos y de los viajeros que venían del extranjero, que introducían libros y hasta escritos que no eran permitidos. Estos escritos que se introducían eran para enterarnos lo que ocurría fuera del Perú. Qué interesante la información, ¿verdad? ¿Quién da esta información? Ascencio Martínez Riaza. ¿Qué tal el viaje? ¿Te gustó el viaje que hiciste? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Descubriste a qué momentos de la historia peruana viajaste? A ver, piensa, cabecita, piensa. ¿Recuerdas el texto que realizaste? ¿Recuerdas las imágenes? Entonces, ¿a qué momentos de la historia peruana viajaste? Muy bien, has viajado a la época en que los peruanos buscaban la independencia del gobierno español. ¿Cuáles son las noticias que nos traes de esos momentos? ¿Ya tienes la calientita? ¿Cuál es esa noticia? A ver, vamos, te animo a que nos digas cuál es esa noticia que traes de la época del gobierno español. Una de las noticias es cuando fusilan a María Parado de Bellido por apoyar a las personas que buscaban la independencia del Perú. ¿Cuál será otra noticia? Otra noticia es cuando los indígenas comienzan a luchar contra el gobierno español en el año 1780, año donde dieron muerto a Túpac Amaru II. Es otra noticia calientita. ¿Tienes otra noticia? Otra noticia es cuando la monarquía española prohíbe que se llegue información al Perú. Esa es otra noticia, ¿verdad? ¿Tendrás tú alguna otra noticia? Vamos a ver, te animo a que retrocedas el video y comiences a comentar otra noticia que tú sepas. Itinerario de viaje. Ordena tu itinerario del viaje. Puedes consultar otras lecturas o preguntar a tus familiares. ¿Estás listo y lista para empezar con este itinerario de viaje? Primero, dibuja el mapa del Perú. ¿Ya lo estás dibujando? Muy bien, excelente. Ahora señala los lugares que has recorrido en el viaje que hiciste con las imágenes 1. ¿A qué lugar del Perú habrás viajado cuando observaste esta imagen? ¿Dónde ocurrieron esos hechos? Muy bien, viajaste a la ciudad de Lima. Ahí estuviste cuando observaste la imagen de la tapada y el escribano. Y cuando observaste la imagen número 2, ¿a dónde habrás viajado? ¿A qué lugar del Perú? ¿Dónde fusilaron a María Parado de Bellido? Muy bien, viajaste a la ciudad de Ayacucho, lugar donde fusilaron y mataron a María Parado de Bellido. ¿Ya hiciste esto en tu cuaderno? ¡Felicitaciones! Ahora vas a dibujar una línea del tiempo
y vas a señalar las épocas a las cuales pertenecen las dos imágenes. La imagen de María Parado de Bellido y la imagen de la Tapada y el Escribano. ¿A qué épocas pertenecen? ¿Ya tienes alguna idea? Empecemos a diseñar tu línea del tiempo. ¿Ya hiciste la primera parte de tu línea del tiempo? Muy bien. ¿Desde qué año empezamos? Empezamos desde el año 1532. Fue el año donde los españoles ingresaron al Perú. Ahora vamos a ubicar en la recta numérica el año 1780. ¿Recuerdas qué ocurrió en ese año? Empezó la rebelión de los indígenas contra el gobierno español. Querían la independencia. Y uno de los indígenas que murió en aquel entonces fue, ¿quién? Muy bien, Túpac Amaru II. Él falleció en este año y él fue uno de aquellas personas que empezaron a luchar contra la independencia del Perú. Ahora vamos a ubicar el año 1821, justo el año donde se proclama la independencia. Desde ese año hasta la actualidad, 2021, ¿cuántos años han transcurrido? A ver, cuenta, vamos. Muy bien, 200 años. Y a esos 200 años o 2 siglos se le conoce como bicentenario de la independencia del Perú. Eso quiere decir que en este año vamos a celebrar el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Pero qué ocurrió? Desde el año 1821 hasta el año 2021. ¿Recuerdas la imagen de la Tapada y el Escribano? Muy bien, ¿dónde lo ubicamos? Lo vamos a ubicar en el año 1821. ¿Por qué? Porque según el dato que nos daba Pancho Fierro, esta imagen corresponde al siglo XIX. ¿Y cuándo empieza el siglo XIX? Desde el año 1800 hasta el año 1900. Pero lo vamos a ubicar en el año 1821. ¿Y la imagen de María Parado de Bellido? ¿Cuándo lo ubicamos? ¿En qué parte de la recta numérica? En el año 1822. Justo en ese lado de la recta numérica. Fue ahí cuando murió María Parado de Bellido. ¿Ya lo ubicaste tú en la recta numérica las dos imágenes? ¡Excelente! Ya hiciste tu itinerario. Ahora vayamos a leer la leyenda. Dice ahí, procesos históricos del Perú. La letra A significa la época del virreinato. La letra B significa la emancipación y la letra C significa la república. Ahora vas a compartir con tu familia. Vas a contarle a tu familia porque probablemente tu familia no sabe sobre el pasado. Cuéntale el viaje que hiciste al pasado. Explícales lo que representan la imagen de María Parado de Bellido y la imagen de la Tapada. Explícales por qué María Parado de Bellido no está tapada, en cambio la mujer que se ve con el Escribano sí. Vamos, te animo a que lo hagas, tú puedes. Ahora, según la ubicación que realizaste en el mapa y en la línea del tiempo, a partir de esos análisis de los textos e imágenes en tu viaje, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Estás listo? A ver. ¿Por qué se dice que la independencia fue un proceso? ¿Por qué? ¿Crees tú que la independencia se logró en un solo año? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dice que la independencia fue un proceso? Muy bien, porque duró varios años para lograrse la independencia, para lograr la libertad del gobierno español. Por eso se dice que fue un proceso. ¿Cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? ¿Crees tú que será importante la independencia del Perú para ti? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Vamos, tú puedes. Es una pregunta de opinión. ¿Qué se quería alcanzar con la independencia y qué tanto se logró? Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué se quería alcanzar? Muy bien, se quería alcanzar la libertad del gobierno español. ¿Y crees tú que se logró eso? Sí, ¿verdad? Se logró independizarse del gobierno español. Es por eso que ahora no estamos bajo el gobierno de España. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes.
¿Describiste imágenes de personajes del pasado? ¿Lo lograste? Muy bien. ¿Ubicaste lugares y épocas donde ocurrieron los acontecimientos de las imágenes y de los textos? ¿Lo has ubicado en la línea del tiempo y en el mapa del Perú? ¡Excelente! ¿Explicaste la importancia y el objetivo del proceso de la independencia? ¿Explicaste por qué es importante la independencia? ¿Lo hiciste? Si no lo has hecho, te animo a que escribas en qué necesitas mejorar para que en próximas oportunidades lo mejores. Así que nos despedimos. Pero antes que nada quiero darte las gracias por estar al tanto de los videos. No te olvides de suscribirte y de dar clic en la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, un abrazo de tu amigo y maestro Luis que te quiere mucho. Hasta la próxima.